Ok, buenas tardes. Bienvenidos a el estudio bíblico del sábado 7 de junio, el Salmo 27. Aquí estamos con mucho gusto, con mucho agrado, con mucho reconocimiento, que es el Padre Todopoderoso que nos ha traído con bien esta semana y que nos permite estar aquí en este lugar bien refrescante y también que nos permite vernos las caritas y podernos saludar y abrazar con tanto cariño. Bueno, entonces vamos a empezar a orar para iniciar este estudio. Gracias te damos, Padre Todopoderoso, por el privilegio que nos das de haber sido escogidos para anhelar tanto en nuestro corazón el buscarte, porque tú eres el que nos has llamado, Señor, al arrepentimiento y te pedimos, Padre Santo, que hagas lo mismo con las personas que tanto amamos y que queremos que vengan al arrepentimiento también, que vengan a tus pies, a tu salvación. Gracias, Señor, por el Salmo 27 tan precioso y tan famoso que es el Salmo 27. Gracias por permitirnos escudriñarlo palabra por palabra. Te pedimos que traigas a nuestro ser entendimiento y que venga tu espíritu para que nos abra la sabiduría y el discernimiento. Gracias te damos, Señor, por cada una de las familias que están aquí representadas. Protégelos y bendícelos de todo mal. Te pedimos por las personas que están enfermitas en nuestro grupo, por ejemplo, Carolina, que todavía está batallando y ya está mejorcita. Gracias, Padre, porque ya no tiene temperatura. Solamente falta que deje de producirse esa pus. Te pedimos por las hermanas de Linita que están enfermitas, este, Carmelita, Gladys, Betty. Tú sabes, Señor, las necesidades de ellas y te pedimos para que las sanes y que tengas compasión, misericordia de ellas y de sus familias. Te pedimos también por el hijo de Trudy que está allá en California y te pedimos que todos los procedimientos que tiene que hacer sean para bien y para su salud. Te pedimos también por el hijito de Daisy y su esposo. Y te pedimos por todas las otras necesidades que desconozco, pero tú las conoces. Señor, por favor, estate aquí con nosotros porque te necesitamos. Nosotros no somos nada más que unos transmisores de tu información. Pedimos que sea tu espíritu el que la hable. Que no digamos nada que sea en contra de tu voluntad. Que no seamos piedras de tropiezo. Lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces vamos a compartir la pantalla. Muy bien. Ahora vamos a ver el Tehilim en hebreo, himno en griego y salmo en español 27. Está titulado como Yud Het Vav Hei es mi luz y mi salvación. Es el salmo de David y hoy es sábado 7 de junio del 2025. Muy bien. Vamos a gozarnos con este salmo. Este es un salmo de esperanza y seguridad. No quiero decir que estaremos libres de situaciones que nos produzcan miedo, pero el que vive dentro de nosotros es más poderoso y Él nos dará el refugio y la tranquilidad que necesitemos en esos momentos tan difíciles. Si estás pasando por adversidad o por una tempestad, este es un salmo para ti, exactamente para ti. Vamos a ver el versículo 1 del Salmo 27, vamos a leerlo, y dice, Yud-Heh-Vav-Hei es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yud-Heh-Vav-Hei es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Muy bien, vamos a ver a qué se refiere este versículo 1. Dice, Yud-Heh-Vav-Hei es mi luz, que significa mi iluminación, es quien alumbra mi camino,
quien disipa la incertidumbre, quien anula lo que se interpone para que vea el propósito divino. Él es el que me da revelación de su palabra. Fíjense bien todo lo que significa esa luz. ¿Alguno de ustedes tiene alguno en especial que les llame? Ay, sí, yo tengo que quien disipa la incertidumbre. Ay, porque qué incertidumbre es por la que pasa uno cuando todavía no conoce la palabra, que no se sabe qué va a pasar y por qué rumbo nos vamos a ir. Pero ya teniendo su palabra con nosotros y su luz y su salvación, podemos nosotros estar seguros a dónde vamos, porque Él es el que nos lleva en el caminito. Entonces, dice, por lo tanto, Él es mi salvación. Pero acuérdense que primero es mi luz y luego es mi salvación. Mi salvación. En aquellos entonces, cuando David estaba escribiendo esto, pues no existía el concepto que nosotros tenemos para salvación de ahorita, que Yeshua, Jesucristo, vino y murió en la cruz para salvación de nuestros pecados. En aquel entonces todavía no se conocía eso porque no había venido Yeshua. Aquí David más bien se está refiriendo a la salvación de cómo tenía enemigos y personas que lo trataban de matar y que estaban de parte del rey Saúl y querían desaparecerlo. Bueno, a ese tipo de salvación se está refiriendo David. Aunque acuérdense que estos salmos son también muy mesiánicos y están hablando acerca también del Mesías. No, entonces, por todo lo anterior, ¿cuál es lo anterior? ¿Cuál es lo anterior? La luz y la salvación. Por todo lo anterior, Él es mi fortaleza. O sea, Él es el refugio poderoso que yo puedo tener en Él, aunque esté en momentos bien difíciles mi situación. Dice, es de humanos de vez en cuando sentir miedo. El problema es quedarnos ahí. No debemos quedarnos ahí en estar sintiendo miedo. No, no, no. Sin pasar al siguiente paso. Tenemos que pasar al siguiente paso. Y aquí David nos va a enseñar cuál es el siguiente paso. Él estaba ahí muy probablemente siendo perseguido por sus enemigos. Por eso Él es el que nos va a dar todos estos consejos. Muy bien. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién he de atemorizarme? Vamos a ver. ¿Alguien tiene prendido su... Marianita, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? Ah, ¿puedes Marianita. tú, puedes tú apagarle? No me da la opción de apagarle, además Ok, no sé, ok. no le puedo apagar. Ya está. Ok. Entonces dice, ¿de quién he de atemorizarme? ¿De quién he de atemorizarme? De nadie. No hay nadie más grande que Yudhet Bajei. No hay nadie más grande que Adonai. No hay nadie más grande que Dios. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. Acuérdense que está después de los evangelios, porque uno es Juan el evangelista y después él escribió cartas. Primera de Juan 4:18. La primera carta de Juan 4:18. ¿Listos? Dice, Primera de Juan 4:18, estamos en el Salmo 27. Muy bien, entonces dice, en el amor no hay temor. En el amor, 18. Sí, 4:18, de Primera de Juan, de la primera carta de Juan, no del Evangelio de Juan. La primera de Juan está cerquita del Apocalipsis. Sí, sí. Ok, bueno, entonces, Primera de Juan 4:18.
Estamos hablando de que ¿quién hay más grande que Yud-Heh-Vav-Hei? Nadie, nadie. Y nosotros tenemos que estar muy al pendiente de lo que dice aquí, 1 Juan 4:18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, si tenemos miedo, si se nos infunde el miedo y nos quedamos ahí estancados en eso, entonces lo que dice Juan es que no ha sido perfeccionado nuestro amor, porque en el amor no hay temor, en el amor de Yeshua no hay temor. Lo vamos a volver a leer, 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Ok? Muy bien, entonces nos volvemos al Salmo 27. Siempre déjenle al Salmo 27 un papelito ahí. Bien, vamos a seguirle. Dice, vamos al versículo 2. Vamos a ver qué dice 27:2. Dice David, cuando se juntaron contra mí los malignos, se fijan que sí traía ahí personas que andaban detrás de él, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. O sea, si fueron tropezaron y cayeron es que fueron vencidos, ¿verdad? Muy bien. ¿Ustedes a qué creen que se refiere David cuando está diciendo que los malignos, los angustiadores, los enemigos querían comer sus carnes? ¿Acaso en aquel entonces eran caníbales? No. Entonces, ¿qué significa eso de que andaban tras sus carnes? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Ok, muy bien, aquí lo vamos a explicar. Es una expresión idiomática del hebreo. O sea que los enemigos, los que están, ¿quiénes son los enemigos? Los que están en contra de la voluntad de Dios y no comulgan conmigo, dice David. Esos son mis enemigos. No comulgan conmigo y están en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué están haciendo para comer sus carnes? Están hablando mal de él. Eso significa la expresión idiomática en hebreo, que quieren comer sus carnes. ¿Ok? Muy bien. Destruir la reputación de alguien con palabras difamadoras, comiéndolo en vida como fieras salvajes. Y hay un mandamiento en Levítico 19:16, donde nos dice qué debemos de evitar nosotros hacer. Levítico, acuérdense que es uno de los primeros 5 libros de Moisés de la Torah. Entonces, Levítico 19:16. Dice Yud-Heh-Vav-Hei, Jehová. Levítico 19:16. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Yud-Heh-Vav-Hei. ¿Ok? Bueno, entonces aquí, ¿qué nos está diciendo el Padre? No andar chismeando ni no atentar contra la vida del prójimo. ¿Cómo atentamos contra su vida? Con difamaciones, con mentiras, con chismes acerca de la persona. Bueno, tenemos también aquí otro ejemplo de qué fue lo que pasó en Daniel 3:8-30. Vamos a buscar a Daniel. Y Daniel está adelante, acuérdense, adelantito, como unos 20 libros de donde estábamos. Y Daniel está hablando acerca de la difamación o el chisme. Estamos en Daniel 3:8. ¿Listos? Vamos a ver qué pasó, qué resultó con esta historia. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, desde el 8. Por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Acusaron maliciosamente a los judíos. Pero fíjense bien
cómo Dios transforma toda la situación con este chisme. 9. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. ¿Dónde estaban aquí estas personas? ¿Dónde estaban en ese momento los israelitas? Cautivos en Babilonia. Cautivos en Babilonia, sí. Eran esclavos de la cautividad. ¿Qué había pasado con ellos? ¿Qué había pasado con Jerusalén? Ellos habían desobedecido. Sí, la sitiaron y secuestraron a todos y se los llevaron a Babilonia. Uh-huh. ¿Y dónde quedaba Babilonia? Allá por donde está, de donde viene Abraham, acuérdense, por allá de donde vivía Abraham. Ok, y entonces, ¿eh? Sí, por ahí queda. Uh-huh. ¿Y por dónde? Perdón, ¿por qué le pasó eso por qué destruyeron Jerusalén? A pesar de que muchos profetas, entre ellos, el profeta Jeremías, insiste y insiste, ahí vienen los de Babilonia, ahí viene Nabucodonosor y va a destruir todo esto. Y ellos se reían y ya cállate, Jeremías, estás loco. Y nunca lo escucharon y siempre estaban riéndose de él y eso no puede pasar. ¿Acaso nuestro Dios va a permitir eso? ¿Acaso nuestro Dios va a permitir que nos suceda eso? Estaban bien advertidos, pero no quisieron obedecer. Entonces vamos a ver. Uno de los castigos fue porque tampoco obedecieron las leyes de la tierra. Sí, porque no dejaron descansar la tierra. A cada 7 años. Uh-huh. A propósito, quería decirles que la clase pasada me equivoqué y les dije yo que entre David y Moisés había 1000 años y no, hay 500 años, discúlpenme. Sí, son solamente 500 años. Bueno, vamos a seguir con el pasaje de Daniel 3, del 8 al 30. Entonces, nos quedamos en el 9. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. O sea, esa es la ley que había puesto Nabucodonosor. 11. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego, como el horno de fuego que tenemos aquí en esta imagen. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Fueron a darle el chisme a Nabucodonosor, ¿verdad? Diciendo que estos judíos, que eran los 3 amigos de Daniel, Daniel no estaba ahí porque él estaba en otra provincia, pero sus 3 amigos no se adoraron, no se postraron ante la imagen que había hecho Nabucodonosor, porque claro, ellos eran servidores del Dios eterno y ellos nunca se iban a postrar ante ninguna imagen. ¿Qué versículo más? 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Versículo 15. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y el salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis, adoréis la estatua que he hecho, porque si no lo haréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios? Díganme, dice Nabucodonosor, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Fíjense lo que contestan Sadrach, Mesach y Abednego, los 3 amigos de Daniel. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. 18. Y si no,
Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesec y Abednego y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Entonces ya Nabucodonosor estaba pero bien enojado por la manera como ellos estaban respondiendo. Nunca se imaginó él que ellos iban a contestar de esa manera. 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército para que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. 21. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus cabezas, sus turbantes y sus calzas y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. 22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, a los que llevaban hacia el horno de fuego, ya los habían quemado las llamas, porque lo habían calentado 7 veces más. 23. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, sí, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto era semejante a hijo de los dioses. Bueno, pues no sabemos exactamente cómo era, pero aquí en la imagen tiene toda la pinta de Yeshua. Ok, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Fíjense bien cómo un chisme fue transformado en una bendición y en una protección para todos los israelitas que estaban en aquel entonces y adoraban al Dios verdadero. Dijo, nadie puede hacer nada en contra, porque los descuartizaremos y su casa será un muladar. Si alguien viene y los maltrata o viene con otro chisme como estos. Muy bien. Luego tenemos, dice, vamos al versículo 3, vámonos al Salmo. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ay, qué maravilla tener tanta, pero tanta seguridad en que Él es el Todopoderoso. Muy bien, ¿qué significa esto? Bueno, dice, aunque un ejército acampe contra mí, ustedes se imaginarán cómo es que un ejército acampe y rodee una ciudad. Pues ellos ya se sentían los que estaban adentro de la ciudad, ¿cómo? Perdidos. Porque una vez estando sitiados,
ya no podía salir nadie y se acababa la comida, se acababa el agua, empezaban a morirse las personas. Entonces, pero David dice, aunque un ejército acampe en contra de mí, ¿qué dice? No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Muy bien, entonces vámonos al versículo 4. Una cosa he demandado a Yud-Heh-Vah-Heh, esta buscaré, que esté yo en la casa de Adonai todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ay, qué versículo tan maravilloso, el número 4. Dice, una cosa he demandado de Jehová o de Yud-Heh-Vah-Heh, y esta buscaré, y es que esté yo en la casa, en su casa, no necesariamente una casa, sino en su presencia, con Él todos los días de mi vida, para contemplar, ¿con qué fin? Para contemplar la hermosura de Adonai y para inquirir en su templo. Vamos a ver qué significa esto. Dice, buscaré, hay que tener muy en cuenta qué significa la palabra buscaré que viene aquí en el versículo 4. Una cosa he demandado de Adonai y esta buscaré. ¿Qué es eso de buscaré? En hebreo se dice bakash. Bakash y significa buscar en alabanza y adoración. No significa que voy a andar busque por aquí, por allá. No, buscaré, buscar en alabanza y en adoración. No lo buscaré desde el lamento o la mortificación. No, no lo buscaré desde el lamento o la mortificación. Yo lo buscaré bakash, desde la alabanza y la adoración. Más bien me enfocaré en el reconocimiento de todo lo que Él ha hecho en mi vida y de cómo en otras ocasiones me ha salvado. Fíjense bien, entonces la palabra bakash, aquí está. Una cosa he demandado de Adonai y esta bakash, y esta que lo buscaré en alabanza y en adoración, acordándome de todo lo que ya Él ha hecho por mí en mi vida. Luego dice para contemplar. ¿Qué significa eso de contemplar? Reflexionar la hermosura de Yud-Heh-Vah-Heh. ¿Cuál es su hermosura? ¿En qué consiste su hermosura? Sus maravillas, todas las maravillas que ha hecho. Vamos a ver qué dice Filipenses 4:8. Filipenses queda en el Nuevo Testamento y queda muy cerquita de Gálatas y luego Efesios y luego Filipenses. Filipenses 4:8. Ese es un versículo muy conocido. ¿Listos? Filipenses 4:8 dice, esto lo dice Pablo, pero qué versículo tan bello, dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, ¿qué significa lo que dice Filipenses 4:8? Cuando nosotros estemos o vivamos con una persona o nos relacionemos con una persona, ¿qué tenemos que ver en esa persona? Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Esto me recuerda una vez que, bueno, mi papá andaba en malos pasos con otra mujer y mi mamá sufría mucho. Entonces, yo me acuerdo que leí este versículo y dije, ay, pues mi papá tiene muchas cosas buenas. Y le escribí una carta a mi papá con todas las cosas maravillosas que yo pude encontrar acerca de, sus, de su personalidad y de todo lo que había hecho con nosotros. Y cuando leyó la carta dijo, vaya, hasta que alguien dice algo bueno acerca de mí.
Pero no se vio lo malo que estaba haciendo. No, no lo puse en la carta, ¿no? Sí. Pasa mucho lo que se resalta. Sí, se resalta lo malo, sí. Ujú. Y todas las personas tienen cosas que son amables, puras, que son virtudes, que son dignas de alabanza. Y dice Pablo aquí, en eso pensad, en eso meditar, en eso reflexionar, en eso enfocarse, en eso, en vez de estar, y tú eres, y tú me has hecho, entonces todas esas cosas arruinan la situación, porque él dice que nosotros tenemos que buscarlo, bakash, en alabanza y en adoración, no en lamento o mortificación, más bien en reconocimiento de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Todo, tantas veces que, que nos han sucedido cosas que decimos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo les voy a platicar esta semana. Yo entré a la cocina. Ay, ¿quién es? Lorena. No conozco ninguna Lorena. Bueno, esta semana yo entré a la cocina. ¿Y qué creen que pasó? El techo es muy alto, el techo de la cocina es muy alto, ¿ok? Y entonces entré yo y así, aquí, cayó un foco. Un foco, así, pero haz de cuenta, 1 milímetro, un pelito antes de mi cabeza, que hubiera estallado aquí en mi cabeza. Yo me hubiera llenado de puras heridas, y muy probablemente hubiera tenido que ir al hospital porque el bulbo se hizo pedazos. Pero ¿cómo es posible que Dios haya hecho eso conmigo? En eso pensad, en esos milagros, en esas bondades. Bueno, también andábamos cortando un mango que andaba por ahí en el árbol, y entonces mi esposo duro y duro con el palo ese dándole, y que va cayendo desde ámero arriba el árbol, y era una cozona de esos mangos así, tamaño, Una manga. una grandota, sí. Y yo creo que más o menos de 1 libra el peso. Bueno, pues, ¿qué creen? ¿Que dónde cayó el mango? Miren, me pasó aquí, rozando por la mano. Pero digo yo, pero es que no me puedo explicar, Señor, ¿cómo lo haces? ¿Cómo puedes hacerlo? Que 1 milímetro de distancia no me cayó aquí, porque hubiera sido muy fuerte el golpe. Esos pesan mucho, esos mangos, y la velocidad con la que vienen desde arriba también. Que Dios que nos protege en cada momento, en cada momento. Y luego les platico otras cosas que también pasaron, pero que no las vaya a escuchar mi esposo, porque hijo, no. Apago el micrófono. No puede caer abajo. Bueno, de una vez se los voy a decir. Iba yo aquí con el teléfono buscando la dirección de un lugar, y que voy volteando y que un carro así a 1 milímetro mío echándose para atrás. Ay, Dios mío, dije, no, es que no más porque tú me proteges, Señor, nada más porque tú estás ahí. Yo exactamente dejé de ver el teléfono cuando él estaba echándose para atrás. Cuando yo iba allí, Ajá, había una bicicleta. ajá. El trató de pasar. Yo me paré y se quedó. Paso el hombre se tiró. Diosito, yo miré por el espejo, fue después que yo me pasé. Gracias. Sí. Y venía otro carro encima y él cruzó. Yo no quise ver más. Ay, no, ya qué bueno que me Pero viste. yo digo, Dios, gracias porque yo estoy, tú estás conmigo, amiga. Sí. Antes de ir al cielo, ¿se puede? Sí. Miraba al cielo y decía, yo rezo al cielo y en eso van a chocar. Yo ya, Dios mío, tú que me ves desde el cielo, bendíceme. Sí. Dice, no, cuando miran al cielo, van a chocar. Él está contigo. Entonces, Yo ven a mi lado y le todas pongo la partes. mano. Tócame. Tú estás conmigo, bendíceme, Señor. Y le dije, gracias. Gracias, ¿para qué? Pero no, qué milagro. Es que Dios no quiso. Dios, Él nos protege en todo momento.
Y me imagino que Manuel también tiene muchos ejemplos. Sí, porque estaba diciendo que Sí. tiene que aprender a tener el ojo Ujú. del padre El ojo del y Padre. ver a la esposa. Ajá. Eso me pasa mucho con alguien Sí. que se pone bravo. Un poquito más alto, más alto. Que trata de ver a otro. Sí. Veo al otro. Sí. Y, por ejemplo, ayer fui al cine temprano con la mamá de mi hijo. Eso nunca pasa. Ella está casada. Ajá. El esposo no iba a ir y eso. El hijo está viendo conmigo ahora. Ajá. Siempre yo por la tarde. Quería verle. Y después nos fuimos, sí, me recuerdo que ya se aquí y hubo un problema. Ahora trajo el teléfono y me dice que es pagada, pero no pareció nada. La mamá se pone un poco de hambre con la muchacha y le dice, mira, que aquí no hay línea, y la verdad, como no termina el proceso, no hay línea, aquí hay problemas con esto. La verdad es que no nos estaban dejando pasar. Y ella devolvió y dice, la muchacha tiró y salió corriendo. Ellos vieron una cosa, lo que los clientes se ve. Yo no vi publicidad. La muchacha de la realmente un muchacho que vino a suplantarlo, le dijo, mira qué pasó. Emocionada. Sí, sí. Que no pueden manejar un problema. Sí, No lo pueden entonces, manejar. el camino tan corto o el camino tan largo, por lo que usted dijo, no, porque yo no sabía yo de eso. Y ahí se forma una hora de vida. Ajá. Y mientras más tiempo pasa, Sí. es peor. Es peor, sí, sí. Eso hemos entendido el beneficio de la vida. Siempre han beneficio de la vida de los demás. No sabemos, pero debemos saber que es preferible dar el beneficio de la vida y pensar que eso que tiene un problema, o que se lleve. Un mal día, sí. Sí, sí. Sí, por eso no se nos olvide lo que dice Filipenses 4:8. Todo lo bueno, todo lo amable, cualquier virtud, alguna, si hay virtud alguna, en eso pensar. En eso pensar. ¿Sí? Bakash. Bakash, que no se los olvide. Estamos buscando al Padre. Bakash, buscándolo, pero en hebreo nos da una apertura mucho mejor, porque dice Bakash, que significa buscarlo, pero con alabanza y adoración. No buscarlo desde, ay, que mira, ¿por qué permitiste que me esté pasando todo esto? ¿Y por qué permites que yo tenga esta mortificación? No, no, no. Tenemos que buscarlo desde Bakash. ¿Cómo? Desde la alabanza y adoración. Alabarlo porque más bien me enfocaré en el reconocimiento de todo lo que ha hecho en mi vida. Y les recomiendo que tengan un cuadernito y vayan escribiendo esto. Este día pasó esto y lo otro, porque son multitudes de momentos o situaciones que Él nos permite pasar y que Él nos dice, aquí estoy contigo, aquí estoy, ¿verdad? Ok. A mí me pasa todo el tiempo. Sí. A mí me pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. A veces llego tarde en alguna cosa, sobre todo al colegio. A veces me agarro un semáforo y ya llegué tarde. Y yo, Dios mío, ahora no hay un castigo de estacionamiento. Y cada que llego, Ay. y todo así. Y dice Daisy eso. Alabado, Padre. Ok. Siempre. Vámonos otra vez al Salmo. Está aquello, tuve confeti con ella, ¿no? Yo salí tarde ya y dije, Dios mío, tú eres el único, no había policía, venía 60. Dije, tú me cuidas, no puedo coger y tal, y cuando llegué en Palmetto me falta la policía. Ok. Y me ayudó. Entonces, estamos en el Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová y esta Bakash. ¿Cómo lo voy a buscar? ¿Cómo lo voy a buscar? A Él en alabanza y en adoración. En alabanza y en adoración. Muy bien, vamos a continuar. Luego dice, este ya es el 5. Entonces, y que esté yo en la casa de Adonai, o sea, en la presencia de Adonai todos los días de mi vida para contemplar la hermosura
de Adonai y para inquirir en su templo. Versículo 5. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Me acuerdo mucho con este versículo de una película que pasaron hace algunos años que se llamó El cuarto de guerra. No sé si la vieron. En inglés, War Room. Y donde una señora le enseñó a una vendedora de casas cómo ella se metía en un cuartito que era un closet, que lo arregló perfectamente para que fuera su cuarto para oración. Y lo tenía lleno de papeles de todas las oraciones que ella hacía. Y ahí ella, fíjense bien, por eso yo me acordé, dice, él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. O sea, en el día del mal, cuando algo venga malo, él me qué? Me cubrirá su tabernáculo, me pondrá una coraza, una, un escudo de protección. Dice, él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, me ocultará en lo morado de su morada, él me tendrá, ¿dónde? Bien, bien guardadito, bien protegido. ¿Y por qué? Porque sobre una roca me pondrá en alto, me pondrá en alto. Y así es como se siente uno cuando ve que el Padre está actuando en nuestra vida. Se siente en alto. Él nos pone en alto, ¿verdad que sí? Nos pone sobre una roca, dice, me pondrá en alto. Muy bien, vamos a ver aquí. Sobre una roca me pondrá en alto. ¿Ok? Luego vamos a ver el versículo 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Adonai. Vamos a ver qué es eso de que levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Ya hemos hablado otras veces de qué significa levantar la cabeza. ¿Alguien se acuerda? Levantar la cabeza sobre mis enemigos. O sea, que cuando vamos ante un rey, nosotros siempre nos comportamos así con humildad, ¿verdad? Con la cabeza abajo. Pero si nosotros tenemos gracia ante el rey, él con su báculo levantaba la cabeza de la persona. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Y qué le estaba diciendo? Háblame, estás a salvo. No te voy a degollar, porque antes, si una persona se presentaba ante el rey sin ser llamada, era automáticamente degollada. Pero si la persona, el rey, levantaba su cabeza, significaba que ¿qué? Que lo había perdonado. Que lo había perdonado, que estaba bajo su gracia. Eso le pasó a la reina Esther. Eso le pasó a la reina Esther. Ajá. Entonces, vamos a volver a leer el número 6. Dice, luego levantará mi cabeza, pero esta vez va a levantar su cabeza sobre sus enemigos que le rodean. O sea, si va a levantar su cabeza sobre sus enemigos, es que ¿qué? Que lo va a salvar. Lo va a salvar de los enemigos. Y yo, o sea, gracias a eso, gracias a lo que hace por mí, yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Fíjense bien, sacrificios de júbilo. Y cantaré y entonaré alabanzas, pues cantaré y entonaré alabanzas es algo muy similar a Yud Hed Vav Hei. Fíjense bien, ¿cuál es el proceso que ha seguido David en ese problema que los enemigos lo andan persiguiendo y quieren sus carnes? ¿Qué ha hecho él? ¿Qué dice aquí el salmo que ha hecho él? Buscar a Dios en alabanza y adoración. ¿Qué más? Y lo dice en el 6, dice, yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Adonai. Entonces, vamos a ver cómo va el proceso. Vamos a ver. Estamos aterrorizados porque los enemigos andan detrás de mí y quieren mi carne. Quieren comer mi carne, que significa que ellos andan
hablando mal de mí, difamando, que quieren ponerme en contra del mero mero, del rey o del gobernante, no sé quién sea. Entonces, él lo que ha hecho a este momento es que dice que él vacar, buscaré a Dios, buscaré a Dios. ¿Y cómo es vacar? En alabanza y en adoración, que no se nos olvide. Y después de eso, entonces él dice que se va a poner a cantar, entonará cánticos de júbilo y sacrificios de júbilo en su tabernáculo. En su tabernáculo no necesariamente significa que tenga que ser en el altar o en aquel entonces donde estaba el tabernáculo hecho o en la iglesia, no. En el tabernáculo es en la presencia de él. Así como esa señora de la película El cuarto de guerra tenía en su cuartito para estar en la presencia de él. ¿Se acuerdan? Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Luego, es entonces cuando, vamos a ver qué va a pasar en el capítulo 6. Luego, entonces, ¿cuándo qué? Luego, ¿qué pasó entonces? Entonces, ¿cuándo? Es entonces cuando Él levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. ¿Después de qué? Después de que Él levanta su cabeza sobre sus enemigos. ¿Después de qué? Fíjense bien lo que dice en el versículo 4. Una cosa he demandado de Yudhed Bajei, esta Bakar, buscaré en alabanza y en adoración, que esté yo en la casa de Adonai todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué significa eso de contemplar la hermosura de Adonai? ¿Qué significa? Lo que siempre conseguir la paz. Sí, conseguir la paz, pero ¿qué significa eso de que nosotros estamos contemplando su hermosura? Ajá. El Padre es hermoso, pero nosotros siempre tenemos que estar recordando todos los milagros que Él ha hecho en nuestra vida. Todos los milagros. Siempre tenemos que estar recordando sus milagros, porque eso es cuando nosotros lo estamos adorando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos, ya pasamos el 6, ¿verdad? Sí, ahora sigue el 7. Dice, oye, oh Adonai, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Oye, oh Adonai, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Adonai. Levantará mi cabeza. Significa, Él reconocerá que le pertenezco sobre mis enemigos. Él levantará mi cabeza sobre mis enemigos. O sea, Él reconoce que yo le pertenezco. Y después de eso, ¿qué haré? ¿Qué haré? Dice en el 6b, sacrificaré sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Yud-Heh-Vah-Heh. Vamos a ver qué dice 1 Tesalonicenses 5:16. Ahí viene un mandamiento. Es un mandamiento que no viene en las tablas de Moisés, pero viene en el Nuevo Testamento. Y es un mandamiento que Dios nos pide. Pablo dice, recuerden que ustedes tienen este mandamiento. 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 24. Dice, este es un mandamiento puesto por Pablo, dice, estad siempre gozosos, acuérdense, estad siempre gozosos, no cabizbajos, no lamentándose, no, ¿cómo se dice? Compadeciéndose de sí mismo. No, eso no es lo que manda Dios. Lo que manda Dios es estar siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu,
No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, ¿por qué David dice aquí que estará sacrificando sacrificios de júbilo, cantando y entonando alabanzas? ¿Qué dicen generalmente las alabanzas? ¿A qué se refieren? A las gracias. A dar gracias al Padre por sus maravillas, por sus milagros, por sus bendiciones. Muy bien, vámonos otra vez al Salmo 27. Luego dice en el 7b, ten misericordia de mí, que significa inclínate hacia mí con piedad. Ten misericordia es inclínate hacia mí con piedad. Ten misericordia de mí. Vamos a ver qué dice el versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Adonai. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Vamos a ver. Puede que tú digas, es injusto. Puede que tú digas, a mí me tocó una vida muy difícil. ¿Por qué el vecino tiene una vida tan diferente, tan mágica? ¿Por qué le tocó todo eso? ¿Por qué a mi hermana? ¿Por qué a mi hermana le fue tan bien? ¿Y por qué a mí me tocó todo esto tan duro? Recuerda, siempre recuerda que has sido sacado del pozo de la desesperación. ¿Cuándo? Cuando Él nos llamó para que nosotros tuviéramos ese anhelo, esa aprehensión con la palabra de Dios, que no la podemos dejar. En todo el día estamos, y hasta en los sueños soñamos con los versículos y las cosas de la Biblia. Recuerda que Él te ha sacado del lodo cenagoso. ¿Dónde vivíamos antes? ¿Cómo nos relacionábamos con otras personas? En un lodo cenagoso. Ahí es donde vivíamos. Recuerda, puso tus pies sobre peña y enderezó tus pasos. Y eso está en el Salmo 41:3. No lo vamos a leer porque exactamente eso es lo que dice aquí. Recuerda, si tú te preguntas, ¿por qué a mí me ha tocado esta vida? ¿Por qué a otras personas que yo conozco les ha tocado mejor suerte? Pero tienen la palabra de Dios, la tienen metida, la tienen anhelada, la están buscando de día y de noche. Recuerda, has sido sacado del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso tus pies sobre peña, enderezó tus pasos. Ya con eso, todo lo que nos haya tocado vivir, todas las dificultades, que con la familia, que en el trabajo, que con las cosas del gobierno, todo pasa a segundo término, porque nos ha sacado del pozo de la desesperación. Todo obra para bien, exactamente. Muchas gracias. Todo obra por bien. Y Él enderezó nuestros pasos a la hora de que nos dijo, ven a mí, ven. Y nosotros venimos al arrepentimiento, y después del arrepentimiento lo buscamos con todo nuestro corazón sin cesar, pero sin cesar. Y otras personas pueden decir, pero que no te cansas. No, no me canso. Nunca me cansaré de estarlo buscando y estar aprendiendo acerca de su palabra. ¿Por qué? Porque Él enderezó mis pasos. Y yo ya todo lo demás, todo el sufrimiento, todas las cosas que he tenido que pasar, quedan en segundo término. Recuerda. Perdón. Este ya lo vimos, ¿verdad? Recuerda que has sido escogido para vida eterna.
para estar en el reino de los cielos. Sí, que la vida te ha tocado difícil, que no tiene comparación con otras personas, que las personas de tu generación en la escuela, muchos les ha ido mucho mejor. Sí, puede ser que sí, pero tú has sido escogido para vida eterna, para estar en el reino de los cielos. Recuerda que has sido escogido para tener íntima comunión con el Padre eterno. ¿Qué más podemos pedir? Porque Él vino a tabernaculizar en nosotros. A eso vino Yeshua, porque por eso dijo que Él vino y se hizo carne para vivir entre nosotros. Muy bien, vamos a continuar. Versículo 8. Dice, versículo 8. Dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Yud-Het Vav-Hei. Si pasamos por la vida sin llevar a cabo esto, ¿cuál es esto? Buscar su rostro, el resultado será desastroso. Si no optamos por obedecer su palabra, estamos perdidos. Pero un momento, todavía hay esperanzas. Si hay alguna persona escuchando este estudio bíblico, acuérdense, todavía hay esperanzas mientras estemos con vida. No se ha acabado la posibilidad de entrar en su arrepentimiento. No se ha terminado la oportunidad para entrar a poder tenerlo a Él en nuestro tabernáculo, que es nuestro cuerpo, de poder tener su espíritu con nosotros. No se ha terminado la oportunidad para poder pedir perdón y pedirle que nos considere para estar dentro de su familia. No se ha terminado la oportunidad. Siempre tenemos esa esperanza, todavía esa esperanza. Y yo te recomiendo, si tú todavía no has hecho esa decisión, búscalo a Él, pídelo. Lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos con todo nuestro corazón, que nuestra vida tenga un cambio total de forma de ser y de las cosas que anhelamos, y después nosotros estaremos en presencia del Todopoderoso. Voy a cerrar un micrófono. No. Ok, ya lo cerré. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con los siguientes versículos. Dice, versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Adonai me recogerá. Aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo, Adonai me recogerá. Acuérdense, la palabra recogerá significa la palabra reunir. Me reunirá, porque acuérdense que cuando nosotros estamos fuera de Él, estamos hechos pedazos, aquí, pedacitos allá, y entonces Él es el que nos reúne y nos hace tener nuestro ser completo. Es la única manera. ¿Qué es eso de que mi padre y mi madre me dejaran? Bueno, yo me imagino que muchos de ustedes que están aquí no han pasado por el problema de que su padre o su madre los dejen, porque eso se ve en otros ámbitos sociales. Pero también puede ser que ellos ya se murieron y ya no estén con nosotros y no pueden estar al pendiente de nosotros, pero dice que con todo Dios nos recogerá. Con todo, Dios estará uniéndonos todos nuestros pedacitos que andan por aquí, por allá, y nos hace como si fuera recolectando un rompecabezas. Versículo 11. Enséñame, oh Adonai, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. Fíjense bien lo que dice David. Ya habíamos visto lo que significa la palabra enséñame, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan la palabra enséñame? La vimos la vez pasada. ¿Qué significa? Enséñame significa que es con una varita. ¿Y qué hace la varita? Enseñar, pero con disciplina, ¿verdad? Con disciplina. Por eso dice, aquí dice,
no me dejes convertir en la persona que ellos quieren que sea. No quiero ser como ellos, con una varita, Señor, enséñame. No quiero ni siquiera pensar en lo que sería de mí si no buscara hacer tu voluntad. No me dejes que me convierta en esa persona que mis enemigos quieren que yo sea. Versículo 14. Bueno, dice, vamos a seguirle aquí. Acuérdense cuando dice, enséñame o Adonai tu camino, significa con una varita, dame si es necesario, si ves que yo estoy yéndome por otro camino que no es el que conviene. Y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, los que respiran crueldad. ¿Se fijan que al principio David dijo que los enemigos querían que comer sus carnes? ¿No? Acuérdense que no se trata de que se están comiendo sus carnes, sino aquí el mismo David dice en el 12, porque se han levantado contra mí testigos falsos, los que respiran crueldad. Entonces, esos son testigos falsos, los que andan detrás de él, los enemigos. 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Adonai en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová o de Yud-Heh-Vah-Hei en la tierra de los vivientes. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que él hubiera desmayado? Yo hubiera desmayado. Si él no hubiera tenido la esperanza en el Padre Todopoderoso. Si yo hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Padre Todopoderoso en la tierra de los vivientes. 14. Aguarda a Adonai, esfuérzate y aliéntese su corazón. Sí, espera a Jehová. Vamos a ver qué significa esta palabrita de esfuérzate y aguarda. Busquen bien esas dos palabritas, aguarda y esfuérzate, porque en hebreo significan un poquito diferente, que nos dan un poquito más de luz para poder entender. Aguarda. La palabra aguarda es la primera del versículo 14. Aguarda, o sea, espera con paciencia. Cuando nosotros decimos en español aguarda, ¿qué estamos queriendo decir? Aguarda, espera, ¿verdad? Espérate, detente. Bueno, pero aquí aguardar tiene algo más profundo. Dice, espera con paciencia. Esperanza y expectativa. En hebreo es kavá. Kavá, que significa atar o ligar. Fíjense lo que significa aguarda. Significa atar o ligar. ¿Qué dice aquí? Atar a Yud-Heh-Vah-Hei, esfuérzate y aliéntate tu corazón y espera a Jehová. O sea, ¿qué significa la palabra aguarda? Atar, ligar, con paciencia y expectativa. Se ha tardado en contestar tus oraciones, se ha tardado en poner un cambio en tu vida, se ha tardado. Aguarda, que en hebreo significa atar o ligar, con paciencia, con esperanza y con expectativa de que Él lo hará. Y después viene la siguiente palabrita, esta es muy usada en hebreo, dice esfuérzate, o sea, abrázate o agárrate fuertemente, y en hebreo significa hazak, esfuérzate. Pero esfuérzate no solamente significa que échale ganas, no. Abrázate o agárrate fuertemente del Padre, Hazak. Por eso dice aquí, aguarda a Jehová o átate, lígate a Jehová. Esfuérzate, o sea, agárrate fuertemente y aliéntate tu corazón si espera en Adonai. En conclusión, David empezó con miedo por causa de sus enemigos, pero no se quedó ahí. Luego pasó a tener esperanza en la promesa del reino de los cielos. ¿Cuál fue el proceso que siguió David para
no quedarse atorado ahí en el miedo ante sus enemigos que querían comer sus carnes, o sea, que andaban, ¿qué? Sí, sí, se andaban queriendo comer sus carnes, es que eran testigos falsos que respiraban crueldad, o sea, que eran personas que estaban acusándolo y hablando mal de él. Luego, ¿qué hizo? Luego, ¿qué hizo David? ¿Cuál fue el siguiente paso? Bakash. Muy bien. Bakash, que significa que buscó a quién? Al Dios en alabanza y qué? Y adoración y esperanza. ¿Y después qué hizo? ¿Qué hizo con su boca? Cánticos. Cánticos, ¿se acuerdan lo que dice? Aquí el contemplar su hermosura, dice. ¿Dónde viene lo de los cánticos? En el 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Ese es el procedimiento que ha seguido David. ¿Se fijan? No quedarnos estancados ahí. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que tocar? ¿Y por qué no a la otra? ¿Y por qué? ¿Por qué no a mi hermana? No, a mí me tuvo que tocar. No, 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 no. Nosotros no tenemos que estar pensando en eso. Acuérdense lo que dice Filipenses 4:8. Cualquier cosa que sea digna de alabanza, cualquier virtud, cualquier cosa que sea buena, es lo que tenemos que ver. Y en verdad, nosotros tenemos muchas cosas de qué, por qué alabar a Dios. Y las principales es que nos sacó del lodo cenagoso, ¿se acuerdan? Nos sacó del lodo cenagoso en el ambiente en el que vivíamos, las cosas que hacíamos, que ahora están totalmente en el pasado. ¿Gracias a qué? Gracias a su buena voluntad para con nosotros, que nos sacó de ahí. ¿Hay alguna otra cosa que se nos pase? Ok, bueno, entonces vamos a terminar, vamos a cantar para pedirle al Padre que nos, eh, que nos bendiga, que nos proteja a nosotros y a nuestras familias y a las personas que nosotros tenemos en la lista por las que estamos orando para que sean atraídos hacia Él. ¿Listos? ¿Tenemos en el teléfono la cancioncita o no? O lo leemos del número 6. Esta vez lo leemos del número 6, que es parte de los libros de la Torah, de los 5 libros de Moisés, número 6, 22. Listos, dice: Adonai habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles así: así bendecirás a los hijos de Israel, bendiciéndoles. Dios Jehová te bendiga y te guarde. Dios Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Gracias te damos, Señor Padre, porque nos has permitido gozarnos con este Salmo 27. Gracias, Padre, porque nosotros hemos podido percibir cómo David siguió un proceso para poder llegar a tener paz después de que sus enemigos andaban tras de él, diciendo cosas falsas acerca de él. Gracias, Padre, porque David nos enseña la importancia de atarnos hacia ti y alabarte, pero alabarte desde el punto de vista hebreo bakash, que significa con alabanza y adoración, no desde el punto de vista de todas de los problemas que tenemos y de todas las tempestades por las que estamos pasando. No, Señor. En alabanza, recordando todo lo que en el pasado has hecho por nosotros y has tenido la bondad para con nosotros de ayudarnos y de salvarnos, poniendo un caparazón, un escudo protector alrededor de nosotros. Te pedimos grandemente, Padre, por las vidas de las personas que tanto anhelamos que vengan hacia ti y que te busquen
como nosotros te buscamos y aún más. Te pedimos que nos lleves con bien esta semana, nos protejas de todo mal como lo has hecho hasta ahorita y que las personas que tenemos enfermitas en nuestro grupo reciban tu sanidad de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos y te agradecemos tu estancia aquí con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Muy bien. Muy bien. Voy a poner... Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta, eh, algún testimonio, alguna petición de oración. Ah, ok, por tu amiga Violeta. Ok, ¿es la que está en el hospital? Ok. No conocíamos su nombre antes. Ujú. Muy bien, Trudy. ¿Alguna otra persona? Almita, ¿cómo estás? Chava Chalón. Ay, ¿cómo estás, Heréndira? Muy bien, aquí escuchándote, bendecida. Bueno, gracias a Dios por su No, bondad. qué linda tu clase. Acabo de entrar ahorita porque estoy preparándome para lo del lunes, Ah, pero bueno, aquí estoy escuchándote un ratito. ok, gracias, Heréndira. Te Bien, quería presentar una amiga desde la primaria que ya entró contigo, hoy, que es Lore. Aquí está Lore. ok. Ay, muchas gracias, Alma. Te escuché ahorita y realmente es hermoso escucharte. Es hermoso. Lorena, el Padre Todopoderoso te trajo aquí por su buena voluntad, porque aquí nos pasamos adorándolo y alabándolo en todo momento por sus maravillas. Gracias a Dios. Y conociendo No, su Alma, palabra para tener bendición. Sí, conociendo. muchas gracias. Y gracias, amiga de la primaria, por presentarme con Alma. Me encantó, de verdad, me has dejado algo muy lindo. Ay, bendito sea Dios. Es todo para la gloria de Él y por su buena voluntad. Amén. Muchas Así es. gracias, Alma. Muchas gracias. Que Dios te siga bendiciendo. Aquí estamos todos los sábados, mientras tengamos vida. Aquí estamos. Estaré. Muchísimas gracias y gracias, amiga, por presentarme con Alma. Un placer, mi Lore Bella. Qué bueno que estás aquí. Almita, mil gracias. Ok, muy bien. Entonces, nos despedimos y les pido con todo mi corazón que no dejen de buscarlo a Él, de día y de noche. Ujú. Ok, bye. Amén. Amén. Bendiciones, Almita, para todas. Ah, gracias. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Un abrazo. Bendiciones, Almita. Gracias. Gracias, Ida. Gracias a usted. Ok. Almita, ¿me escuchas? ¿Ande? Almita, ¿me escuchan? Ándale, aquí estás, Anita. Yo nomás vi Sí, que se puso un mamá fondo. las estuvo escuchando, yo estaba aquí con un poco vinieron mis sobrinos nietos y entonces estoy un poquito ocupada, pero mamá también estuvo escuchando la clase, ella Ay, sí. qué Yo bueno. también un poquito, me encantó lo que pude escuchar, precioso. Después me pasás el video, ¿verdad? A la Sí, clase. sí. Ah, perfectísimo, entonces lo veo después. La palabra de Dios y es Claro que sí. fuerte y eficaz. Sí. Amén. Les mando un abrazo gigante a todas, un Shabbat Hola, Shalom, Anita. que tengan ¿Estás en un Shabbat Uruguay, hermoso. verdad? Sí, estoy acá en Uruguay, Ok. ya estoy en Montevideo, porque estuvimos unos días fuera de Montevideo, Ok. pero aquí ya estamos, Muy gracias bien. a Dios. Almita, un abrazote desde acá. Ay, gracias, Heréndira, para ti también y Qué gusto para todas. escucharte, nena. Claro que Bendiciones. sí. Bendiciones. Bueno, abrazo gigante, las quiero mucho. También te queremos, Almita. Gracias. Bye bye. Bye Se, bye. se extrañaban esas voces aquí tanto tiempo. Ay, sí. Aquí vamos a Yo estar ya también a muy ustedes. juiciosas, vas a ver. Qué bueno, como los viejos tiempos. Sí, como los viejos tiempos, qué rico, es verdad. Qué Hay que bueno. retomarlo nuevamente. Usted ya lo retomaron, yo tengo que seguirlo retomando. Ok. Claro que sí, Heréndira. Bendiciones. Bueno, Te les quiero extrañamos. mucho, les extraño, besitos y Igualmente. bendiciones. Nosotras también. Gracias, Besitos a Anita todas. Bella. Besitos. Desde Uruguay un abrazo grande. Ah, Igualmente sí. Abrazo, bendiciones. Anita. Gracias. Amén. Amén.